En septiembre de 2024 se tomó la primera fotografía de dos ballenas jorobadas teniendo sexo. Y lo más peculiar de esta fotografía es que estas dos ballenas jorobadas eran dos machos. Seguramente ahora haya gente pensando: ¡ay, Dios mío! Los modernos, los woke se están volviendo mariquitas hasta los animales. ¿Qué están haciendo? Esto es antinatural. Pues a toda la gente que esté pensando esto les diré que sean bienvenidos al primer Safari Maribollo, el lugar donde conocer a los animales más mariquitas, más sáficos, más lésbicos. Estáis arribísima, ¿eh? Bueno, si yo empiezo a hablar de animales, homosexualidad y bisexualidad, seguro que muchos y muchas estáis pensando en estos bichos, los bonobos, también conocidos como chimpancés pigmeos o los chimpancés de Pornotube, por cosas como estas. Fijaos, es que, ni dejan al chiquillo con la manzana en la boca, la fruta en la otra mano. Y es que los bonobos están siempre teniendo sexo. ¿Por qué? Porque utilizan el sexo como forma de resolver sus conflictos en vez de utilizar la violencia. Además, los bonobos son todos completamente bisexuales. Esto es algo que seguro que mucha gente ya sabe. Lo que seguramente no sabéis es que las relaciones sexuales más importantes y abundantes entre los bonobos son entre hembras. Y es que 6 de cada 10 relaciones sexuales entre bonobos se dan entre 2 o más hembras. Pero es que además, cuando las hembras de bonobo tienen sexo entre ellas, cuando hacen la ventosa, producen oxitocina, la hormona del apego, una hormona que nos permite a los mamíferos crear relaciones muy íntimas y complejas. Pero es que cuando las hembras copulan con otro macho, no liberan oxitocina. ¿Y esto por qué es? Pues porque los bonobos viven en un matriarcado, es decir, son ellas las que mandan. Y la oxitocina y estas relaciones lésbicas les permiten crear una red de conexiones y unas situaciones tan íntimas que permiten que dominen la manada. Es más, cuando una hembra de bonobo está triste, las otras bonobas tienen sexo con ellas para consolarlas. Y es que se han detectado relaciones o comportamientos homosexuales en 261 especies de mamíferos, el 4% de las especies que se conocen, y en más de la mitad de las familias, incluyendo pues algunos animalitos que son estrellas del zoo, como los koalas. Y es que los koalas, cuando están en cautividad, es muy común observar relaciones lésbicas entre las hembras e incluso, ojito, orgías lésbicas de koalas. O los carneros. Entre los carneros es tan común que es que 1 de cada 5 carneros se pueden considerar bisexuales. Y 1 de cada 10 carneros solo tienen relaciones homosexuales. O, ojito, los leones, tan machotes ellos, cuando abandonan el grupo durante su juventud, forman grupos de leones jóvenes en los que abundan los arrumacos y, pues ya podéis ver, el chisqui-chisqui. Pero mis mamíferos un poquito maribollo favoritos son estos de aquí, los zorros voladores. Los zorros voladores son unos murciélagos muy grandes que tienen así como carita de perro, ¿vale? Y tienen una afición. Y es que les gusta mucho lamerse los genitales, ¿vale? Voy a censurar esto, que sé que os está dando envidia. Y es que los zorros voladores es muy común que los machos laman los genitales de las hembras y las hembras los de los machos antes de tener sexo, o sea, preliminares de toda la vida. Pero hay unos zorros voladores muy peculiares. Estos de aquí, los zorros voladores de Bonin, en los que el lamido genital solo se da entre machos. ¿Y para qué? Para suplir sus problemas de vivienda. Mirad, los zorros voladores de Bonin, antes de la época reproductora, se juntan en grupos. Se juntan en grupos, por un lado, de machos y por el otro, de hembras. Y en los grupos de machos, pues si os podéis imaginar, si ya compartir piso es un rollo, imaginaos estar con 5 o 10 pavos colgando boca abajo. Pues ahí saltan chispas enseguida, saltan tensiones y hay conflictos. ¿Cómo resuelven sus conflictos los zorros voladores? Pues lamiéndose el cipote. Y ya que estamos hablando de relaciones o sexo oral homoerótico, tenemos que hablar de los calamares de Humboldt, que son unos cefalópodos del Pacífico que llegan a medir más de 2 metros y que son semélparos. Esto significa que solo se reproducen una vez en su vida y después mueren. Y se reproduce en una especie de mega orgía en la que decenas o hasta cientos de miles de calamares se juntan y se dan un besito. Porque se reproducen pues casi dándose un beso. ¿Cómo? Pues porque los calamares no tienen pene, pero lo que tienen es un tentáculo copulatorio. Un tentáculo con el que hacen una cosa muy bonita, y es que
cogen bolsitas de semen, porque llevan el esperma en bolsitas, cogen una bolsita de esperma y se la pegan a la hembra en la boca. Y venga, bolsita de esperma a la boca. ¿Qué pasa? Que se ha detectado que es tremendamente habitual que los machos de calamar de Humboldt también tengan bolsitas de esperma por la boca. Eso quiere decir que en esa mega orgía también copulan machos con machos. Y ya que estamos con invertebrados, deciros que entre los insectos y los arácnidos se han detectado comportamientos homosexuales en más de 110 especies, incluyendo las moscas de la fruta. Estas típicas moscas que cuando se te pone la fruta pocha se te ponen ahí, que son pequeñitas. Pues a estas moscas les gusta mucho la fruta madura. Y cuando la fruta madura mucho y se empieza a pudrir, empieza a producir etanol, alcohol. Y las moscas se emborrachan. Y cuando los machos de mosca de la fruta se emborrachan, empiezan a cortejarse y a copular entre ellos. Es decir, la mosca heterocuriosa. Esto que estáis viendo aquí es lo más parecido a una conga gay de moscas borrachas que vais a ver nunca. Otras moscas que me flipan son las moscas escorpión. Estas moscas, los machos, lo que hacen es seducir a otros machos, atraerlos y cuando van a copular con ellos, les roban la comida y se piran con la comida de ese macho. O sea, yo en un indaucho cualquier noche de estas. Otros invertebrados alucinantes son las chinches. Seguramente sea uno de los animales más temidos que existen. ¿Por qué? Porque cuando tienes chinches en casa tienes que tirar un montón de cosas, lavar toda la ropa a 60 grados y es un follón. ¿Por qué? Porque follan como chinches, se reproducen muy rápido. Y esto es porque los machos están salidísimos. Están tan salidos que si ven a cualquier otro chinche, sea hembra o sea macho, que se acabe de alimentar, allá van a por él o ella. Se acaba de alimentar, pues a por ese chinche que van. Pero es que lo que le hacen al otro chinche es una cosa que se llama inseminación traumática, que consiste en que clavan su pene con forma de sable en el abdomen del macho o la hembra, sin chichi, ni ano, ni nada, directamente clavarlo en el abdomen y le inyectan el esperma. Pero es que cuando el macho que ha recibido el esperma de otro macho copula con otra hembra, el esperma que le pasa a la hembra no es el suyo, sino el del macho que le ha hecho cucutras antes. Y cómo terminar este safari maribollo sin hablar de las aves, que son súper liberales en el amor, incluyendo a los quebrantahuesos, entre los cuales son muy habituales los tríos entre una hembra y dos machos, o incluso los cuartetos de dos parejas heterosexuales que se juntan para criar a sus polluelos y que se dan cariñitos. O entre las gaviotas, que aquí hay un montón, pues entre las gaviotas, 1 de cada 6 parejas son parejas homosexuales, normalmente de 2 hembras que además suelen cortejar a otro macho o a otros 2 machos para que las fecunden y poder criar a sus polluelos. O los cisnes negros. Entre los cisnes negros, 1 de cada 4 parejas son homosexuales, normalmente de 2 machos que se dedican a adoptar huevitos abandonados o a veces a robarlos. A veces son un poquito Sor María, ¿vale? Un poquito chungos. Pero para terminar, deciros que las aves maribollo más famosas que existen son los pingüinos, entre las cuales es súper común la homosexualidad. De hecho, estos dos son tremendamente famosos. Son Roy y Silo, 2 pingüinos barbijo que eran pareja, una pareja de machos, y que en 2004 se hicieron famosos, porque ellos vivían en el zoo de Central Park y durante semanas se dedicaron a tratar de incubar piedritas como si fueran huevos. Y eso dio mucha ternura a los cuidadores y les pusieron un huevito fecundado que había abandonado otra pareja, un huevito del que nació Tango, un polluelo al que criaron hasta que se hizo mayor. Y esta historia, que era muy bonita, dio para un libro, para un cuento infantil, que fue todo un éxito, que se llamaba Y con Tango fueron 3. Un libro que, curiosamente, tiene la desgracia o el orgullo de haber sido durante muchos, muchos años el libro más censurado de los Estados Unidos de América. Lo cual nos deja una lección, y es que lo único antinatural de la homosexualidad es la homofobia. Muchas gracias.